Las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas y evitar que se vuelvan a repetir hechos similares a través de indemnizaciones, modificaciones legislativas, medidas de tipo simbólico o reapertura de procesos judiciales. Su naturaleza y monto dependen del daño ocasionado en el plano material y en el moral, y de las causas del mismo. De acuerdo al derecho internacional, toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución, es decir, el restablecimiento de la situación anterior. Cuando esto no es posible, el Tribunal Internacional debe determinar las medidas de compensación que no pueden ser modificadas o incumplidas por el Estado, invocando, por ejemplo, disposiciones de su derecho interno. Cuando se produce un hecho ilícito imputable al Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Uno de los aspectos centrales discutidos fue el de los aportes económicos que los jóvenes hacían a sus familias. Los representantes de los familiares y la comisión sostuvieron que las víctimas colaboraban económicamente con sus familias y que, por lo tanto, luego de su muerte, éstas vieron afectados sus limitados ingresos. El informe elaborado por un perito permitió constatar no solo el vínculo afectivo que los jóvenes mantenían con sus familias, sino también probar que ellos contribuían periódicamente con dinero o comida. A partir de esto, los representantes de las víctimas argumentaron que las reparaciones económicas debían alcanzar tanto a las madres, hermanos y hermanas, y a la abuela como a los otros miembros de la familia. En cuanto al monto de la indemnización, acordaron con la comisión que debía calcularse atendiendo al lucro cesante, que son las ganancias dejadas de percibir, considerando para tal efecto el salario mínimo para actividades no agrícolas. Por tratarse de ejecuciones extrajudiciales, el Estado debía compensar a los familiares por los gastos derivados de la búsqueda de los restos de las víctimas y por los servicios funerarios, que el Estado no cubrió. Solicitaron también que se les adjudicara una suma destinada a la asistencia médica y psicológica necesaria para superar el daño sufrido. Reparaciones por daños morales. Estas reparaciones están destinadas a paliar y aliviar los daños emocionales y afectivos a las víctimas y sus familiares. La naturaleza de estos daños hace que sea muy complejo medirlos e indemnizarlos con exactitud, por lo que se suele establecer una compensación pecuniaria fijada por la Corte en términos de equidad. Otras formas de compensación pueden ser la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que permitan la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, el consuelo de los deudos o la reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos cometidas, y el compromiso para que no vuelvan a ocurrir. La reparación simbólica como garantía de no repetición. Los representantes de las víctimas alegaron que la reparación debe integrar la satisfacción y la garantía de no repetición. La satisfacción tiene lugar cuando se llevan a cabo 3 actos, generalmente en forma acumulativa. Las disculpas o cualquier gesto que demuestre el reconocimiento de la autoría del acto en cuestión, el juzgamiento y el castigo de los responsables y la toma de medidas para evitar que se repita el daño. Garantías de no repetición. A partir de este enfoque solicitaron una serie de medidas de satisfacción. Así, el Estado debía realizar un reconocimiento público de su responsabilidad por los hechos sucedidos mediante gestos y símbolos que le otorgaran un sentido nacional a la reparación. Por ejemplo, estableciendo un centro educativo en memoria de las víctimas, en el que se ofrezca educación gratuita accesible a esa población marginada, y utilizando todos los recursos a su alcance, para que esta medida simbólica cuente con el interés y participación de los medios de comunicación social.
El Estado debía establecer medidas efectivas para una protección integral de los niños y jóvenes de la calle, a fin de evitar que se repitieran hechos como los denunciados. En este sentido, debía adoptar reformas en las políticas públicas de Guatemala a nivel legislativo, judicial y administrativo. El Estado debía disponer las medidas necesarias para la implementación del Plan de Acción a favor de niños y niñas y jóvenes de la calle de 1997. Debía derogar el Código de Menores de 1979 y poner en vigencia el Código de la Niñez y la Juventud de 1996. El Estado debía investigar seriamente los hechos e identificar y sancionar a los responsables. Indicaron que la existencia de una sentencia absolutoria con carácter de cosa juzgada, producto de un proceso viciado, no puede ser excusa para impedir la sanción de los responsables. Todas las medidas de satisfacción solicitadas por los representantes de las víctimas y la comisión fueron aceptadas por la Corte en su sentencia. La derogación del Código parcialmente.